Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dariana Rodríguez Martínez y en este podcast estaremos hablando de 7 temas que son de suma importancia en la vida cotidiana en el que se relacionan el lenguaje, la comunicación y el pensamiento. Considero sin duda alguna que son 3 cosas con las cuales no podríamos vivir sin ellas, principalmente porque el lenguaje es nuestra forma de hablar y se relaciona con la comunicación y el pensamiento. Creo que sin él no somos nada. ¿Qué haríamos sin nuestras ideas, sin poder tener nuestro pensamiento propio? Continuamos con lo siguiente y comenzamos. El lenguaje como base de la comunicación. El lenguaje principalmente se entiende como un modo de relacionarse con las demás personas que nos rodean, poder hablar con ellas en pocas palabras. Es conocido como el intercambio de palabras, o en este caso de comunicación, por eso que se relacionan de una manera tan corta o tienen mucha relación. Desde un enfoque pragmático del lenguaje, se puede definir como la comunicación humana como un proceso de interacción o entendimiento personal, donde las relaciones establecidas definen un cierto nivel de entendimiento. En este caso hablamos de cómo nos damos a entender con las demás personas que nos rodean para hacerles saber lo que queremos, lo que pensamos o lo que opinamos respecto a algún tema de lo que estamos hablando. Así como también nos ayudan a tener interacción con los demás y los contenidos. La comunicación puede ser entendida como una combinación de actos o una serie de elementos con propósito, intención, donde el lenguaje puede ser utilizado para prometer algo, para solucionar algún problema, para informar, sobre todo es donde más utilizamos, para informar sobre algún tema que no se conoce totalmente y si tenemos información poder aportar sobre ese tema. Otro de los temas que también hablaremos es de la teoría del desarrollo cognitivo y lingüístico. En la actualidad existen 3 teorías lingüísticas que son el conductismo, que fue hecho por un psicólogo americano que se encargó de proponer esa teoría, y ya que él decía que las niñas y niños pueden adquirir el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos, de corrección y repetición de los adultos. ¿A qué queremos decir esto? Esa teoría decía que los niños son muy capaces de imitar lo que los adultos hacen o dicen, lo cual es algo bueno, ya que, por ejemplo, si tienen alguna mala conducta, irles enseñando poco a poco cómo corregir esas conductas. También tenemos la teoría INASTA. Esta teoría fue planteada por Chomsky y nos dice que cada una de las personas tiene un dispositivo en el cual pueden adquirir el lenguaje que ellos necesitan, lo cual es algo bueno porque empezamos a crear lo que es el autoconocimiento, en donde ellos pueden investigar o adquirir los conocimientos que ellos necesiten o crean necesarios, que se encarga de analizar el cerebro para saber el lenguaje que ya se tiene y determinar las reglas que se van a obtener. Porque sí, se puede obtener cualquier en el autoconocimiento, también debe haber reglas de qué sí y qué no se debe de aprender. Y por otro lado, y para finalizar, tenemos la teoría cognitiva, creada por Jean Piaget, y nos habla sobre cómo el lenguaje está relacionado con la inteligencia. Más que nada nos dice que el pensamiento y el lenguaje son creados por separado, ya que la inteligencia comienza desde que el niño nace. Y para él existen diferentes etapas en donde los niños van adquiriendo conocimiento. La primera es la etapa sensorial, que inicia desde el nacimiento hasta los 2 años. También está la etapa preoperacional, que abarca de los 2 a los 6 años, la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años y la etapa de operaciones formales, que abarca de los 2 en adelante. Y cada uno de los lenguajes, para Piaget, se dividen en 2, los paralingüísticos y los lingüísticos. Otro de los temas que también es importante tocar, y lo vamos a leer ahorita, es el
es la neuropsicofisiología de la comunicación y el lenguaje. Para comenzar, ¿qué es la neuropsicofisiología? Se le conoce principalmente como una disciplina que se encarga del estudio del afecto sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos y psicológicos y cuenta con diferentes bases en el desarrollo del lenguaje, que sea por medio de componentes centrales y periféricos. Y también tiene relación mucho con el cerebro. Los componentes cerebrales que se encargan de eso también se basan principalmente en gestionar el lenguaje y el habla como actividad simbólica. Por su parte, los componentes periféricos hacen referencia a órganos fonatorios, así como el sistema visual y auditivo que se tiene de cada uno de los niños. Por su parte, también existen trastornos del lenguaje y lesiones cerebrales. Entre ellos están las afasias y hay diferentes tipos de ellas. La principal o la primera es la motora, que hay en el cual se afecta la fluidez del habla y las afecta también la comprensión de las lecturas. También está la sensorial, que presenta un habla fluido, pero la comprensión se ve afectada. La lectura y también la lectura y la escritura. La global están gravemente afectados tanto funciones expresivas como receptivas del lenguaje. La nómica se presenta afectaciones por renominar y la expresión fluida, pero sí que se tiene comprensión, y por lesión subcortical. Se presentan problemas motores con trastornos del lenguaje. Algo que es importante también hablar es sobre la relación que se tiene entre el pensamiento y el lenguaje, ya que ambos son indispensables en nuestra vida cotidiana, pero a lo mejor no tenemos claros cómo se relacionan. Es por eso que la relación entre el lenguaje y pensamiento es que son fundamentales en cada uno de los procesos del desarrollo personal. Y sí, porque creo que todos los humanos estamos de un lenguaje y de un pensamiento para poder decir lo que creemos. En este caso tenemos que pensar las cosas para después comunicar lo que queremos expresar. Una de las principales herramientas para que el ser humano es a través del lenguaje. Desde el entorno social ayuda a que el individuo exprese su pensamiento. Eso nos quiere decir que el lenguaje se ha estudiado apartando de la memoria, la atención y el pensamiento. El pensamiento y la emoción es otro tema que también tocaremos. En este caso, el pensamiento y la emoción y los mecanismos e instrumentos que utilizamos para su interpretación están a la base de la salud psicológica y la capacidad de cuidarse como persona. Pensamientos que generan emociones y emociones que generan ideas o pensamientos y emoción que considera una misma vía de doble sentido, porque en otras ocasiones las emociones provocan pensamientos y en otros pensamientos generan emociones asociadas. Para finalizar, hablaremos de los últimos dos temas. El primero es el pensamiento rígido, el pensamiento creativo y lateral. Para comenzar, el pensamiento creativo es un proceso mental que combina la imaginación, la curiosidad y la flexibilidad. Y sirve más que nada para abordar diferentes problemas y encontrar la mejor solución en el menor tiempo posible. Y cuenta con varias ventajas. Entre ellas está aumenta la motivación, incrementa la productividad y mejores resultados en la innovación. Por otro lado, el pensamiento lateral se considera como un método creativo e imaginativo para la resolución de problemas de forma indirecta. Y es organizado de una forma en la que los procesos de pensamiento, por tanto, emplean estrategias que normalmente no se tendrían en cuenta al hacer el pensamiento lógico. Para finalizar, hablaremos sobre las nuevas tendencias del pensamiento. El pensamiento se divide en 6 procesos que son principales, que son la observación, la comparación, la relación, la clasificación, el ordenamiento y la clasificación jerárquica. Cada uno de estos procesos son claves para poder lograr el conocimiento
para pensar, para procesar información y sobre todo para tener una sensibilidad y una actitud crítica. En conclusión, puedo decir que me llama mucho la atención cada uno de esos temas, principalmente sobre lo de las teorías lingüísticas. Más que nada, cómo son las etapas, cómo poco a poco un niño puede ir aprendiendo tantas cosas y a qué edades más o menos es como que van realizando a cierta edad. Cómo empiezan imitando o haciendo balbuceos o llorando, porque es la manera en cómo ellos empiezan. Y a su vez también me llama mucho la atención cómo las emociones se relacionan con el pensamiento para poder expresar algo y a la vez cómo el pensamiento se relaciona con el lenguaje para poder comunicar en esta manera. Así como también es interesante saber cómo se dividen cada procesos de pensamiento. Y sobre todo, cómo pasamos de un pensamiento rígido a un pensamiento creativo o cómo se compone, por lo mismo que lateral. Saber para qué sirven cada uno de esos pensamientos y en qué momento debes usarlo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.